Quería equivocarme, quería oír la opinión de todo el mundo. Yo no sabía lo que más tarde pudieran negarnos. Y siempre era la misma historia, esclavitud y hombres y mujeres azotados hasta morir. Nos levantamos a las 5 de la mañana y no desayunamos para poder seguir a la cuadrilla de esclavos por el camino a Valle Nacional. Al comienzo, el principal de los dos rurales, un mexicano joven, limpio y bien plantado, vio con desconfianza a nuestra presencia, pero antes que llegásemos a medio camino, ya platicaba con agrado. Era un rural de Tuxtepec y vivía del sistema aún, aunque estaba contra él. Son los españoles quienes golpean a nuestras gentes hasta hacerlos morir, dijo con amargura. Todas las haciendas tabaqueras pertenecen a españoles, menos una o dos. El rural nos dio los nombres de dos socios, Juan Pereda y Juan Robles, que se habían enriquecido con el tabaco de Valle Nacional. Después vendieron sus propiedades y se fueron a España a pasar el resto de sus vidas. El nuevo propietario, al reconocer su hacienda, llegó a una ciénaga en la que encontró centenares de esqueletos humanos. Pereda y Robles se ahorraban hasta los gastos del entierro de los hombres a quienes habían dejado morir de hambre y azotes. Nadie había pensado en arrestar a un propietario por el delito de dejar morir a sus esclavos, según nos dijo el rural. Mencionó dos excepciones a esta regla. Una, el caso de un capataz que había balaceado a 3 esclavos. Otra, un caso en que figuraba un norteamericano y en que intervino el embajador de los Estados Unidos. En el primero, el propietario condenó el asesinato porque necesitaba a los esclavos y él mismo procuró la aprehensión del capataz. Respecto al segundo, me dijo el informante, en años pasados, de vez en cuando era arrestado algún vagabundo norteamericano para enviarlo aquí, pero las molestias que causó este norteamericano en particular hicieron que se prescindiera por completo de los trabajadores de esta nacionalidad. Ese norteamericano fue enviado a San Cristóbal, la finca del Cándido Fernández, donde existía la costumbre de matar un venado cada 2 semanas para proporcionar carne a la familia del hacendado y a los capataces. Lo único que quedaba para los esclavos era la cabeza y las vísceras. Un domingo, mientras ayudaba a descuartizar un venado, el hambre del esclavo norteamericano pudo más que él. Se apoderó de algunas vísceras y se las comió crudas. Al día siguiente murió. Pocas semanas después, un esclavo escapado visitó al embajador de los Estados Unidos en la Ciudad de México. Le dio el nombre y dirección del norteamericano y dijo que lo habían matado a golpes. El embajador obtuvo la detención de Fernández y a este le costó mucho dinero salir de la cárcel. Hicimos un bello viaje, aunque muy duro. En cierto lugar, desmontamos y por las inclinadas faldas de una gran montaña, dejando a nuestros caballos que encontrasen por sí solos el camino entre las piedras detrás de nosotros. En otro sitio esperamos mientras los esclavos se quitaron la ropa, las recogieron en envoltorios que cargaron sobre la cabeza y vadearon un arroyo. Nosotros seguimos a caballo. En muchos lugares hubiera deseado tener una cámara fotográfica, pero sabía que si lo hubiera tenido me habría traído disgustos. Imaginad aquella procesión desfilando en fila india por la ladera de una colina. La vegetación tropical arriba, interrumpida a trechos por salientes de gigantescas rocas grises. Más abajo una pradera llena y un poco más allá las curvas
las líneas casi femeninas de ese encantador río que es el Papaloapan. Imaginad a esos 10 esclavos, 6 de ellos con el alto sombrero de palma, que es de rigor entre la gente del pueblo, y 4 con sombreros de fieltro, 2 descalzos, menos el muchacho músico, a quien con seguridad tirarían sus zapatos antes del fin de la jornada. La mitad de ellos iba sin equipaje, en la creencia de que los ambos les proporcionarían cobijas y otras ropas. La mitad llevaba a la espalda bultos pequeños envueltos en mantas de vivos colores. Finalmente, los rurales, montados y uniformados, unos de ellos delante y el otro detrás, y los viajeros norteamericanos a la zaga. Pronto empezamos a ver cuadrillas de 20 a 100 hombres, trabajando en los campos, preparando la tierra para plantar el tabaco. Estos hombres tenían el color de la tierra, no parecían tales y me extrañaba que se movieran sin cesar mientras el suelo se mantenía firme. Aquí y allá, entre las formas que se movían, habían otras que sí parecían hombres y estaban armados con los palos largos y flexibles. Y a veces se les veía espadas y pistolas. Entonces nos dimos cuenta de que habíamos llegado a Valle Nacional. La primera finca en que paramos fue San Juan del Río. Junto a la entrada estaba encogido un esclavo enfermo. Tenía un pie hinchado, hasta el doble de su tamaño natural, envuelto en un trapo sucio. ¿Qué te pasa en el pie?, le pregunté. Infección por picadura de insectos, replicó el esclavo. En 1 o 2 días más, nos dijo un capataz con una sonrisa sardónica, tendrá gusanos. Continuamos nuestro camino y avistamos por primera vez una casa de esclavos en Valle Nacional, una simple prisión con ventanas protegidas por barrotes, donde había un grupo de mujeres inclinadas sobre los metales y un guardia a la puerta con una llave en la mano. Ya me dijo antes que uno de los cabos rurales se oponía al sistema, pero pronto nos demostró la perfección con la que participaba en él. Al rodear una peña, vimos de repente a un hombre agachado, medio oculto tras un árbol. Nuestro rural lo llamó y el hombre se acercó temblando y tratando de ocultar las naranjas verdes que había estado comiendo. La conversación entre ambos fue algo parecida a lo siguiente. El rural: ¿a dónde vas? El hombre: a Oaxaca. El rural: ¿de dónde eres? El hombre: de Puerto de Manzanillo. El rural: te has desviado como 160 kilómetros de tu camino. Nadie viene por estos rumbos y no tiene nada que hacer aquí. Bueno, ¿de qué finca te escapaste? El hombre: yo no escapé. Y nos llevamos al hombre. Más tarde se supo que se había escapado. El rural: bueno, hasta ahí llegaste. El rural cobró 10 de gratificación. En la hacienda San Cristóbal dejamos atrás a la cuadrilla de esclavos. Al hacerlo, cometimos antes la temeridad de estrechar las manos de los 2 músicos a quienes no volveríamos a ver. Ya solos nosotros por el camino observamos que la actitud de quienes encontrábamos era muy distinta de la que tenían aquellos que vimos cuando íbamos en compañía de rurales, agentes del gobierno. Algunos españoles a caballo, con los cuales nos cruzábamos, no se dignaron a contestar nuestro saludo. Nos miraron con sospecha, con ojos medio cerrados, y uno o dos de ellos llegaron a expresarse de nosotros de forma ofensiva, a una distancia que nos permitió oírles.
Si no hubiera sido por la carta que llevaba conmigo dirigida al presidente municipal, hubiera sido muy difícil que nos admitieran en las haciendas tabaqueras de Valle Nacional. En todas partes veíamos lo mismo, cuadrillas de hombres y muchachos extenuados que limpiaban la tierra con machetes o araban con yuntas de bueyes los anchos campos. Y por todas partes veíamos guardias, armados, con largas y flexibles varas, sables y pistolas. Poco antes de cruzar por última vez el río, para entrar en el pueblo de Valle Nacional, hablamos con un viejo a quien le faltaba una mano y que trabajaba solo junto a la cerca. ¿Cómo perdiste tu mano?, le pregunté. Un caballo me la cortó con el sable, fue la respuesta. Manuel Lagunas, presidente de Valle Nacional, resultó ser un individuo muy amable y casi simpaticé con él hasta que vi a sus esclavos. Su secretario, Miguel Vidal, era aún más amable y los cuatro estuvimos de sobremesa durante 2 horas. Después de la cena, con gran contento de todos, hablando de la región. Durante la comida, un muchacho mulato de unos 8 años permaneció silencioso de pie tras de la puerta. Solo salía cuando su amo lo necesitaba y lo llamaba negro. Lo compré barato, dijo Vidal, solo me costó 25. Debido a su gran belleza, Valle Nacional fue llamado Valle Real por los primeros españoles, pero después de la independencia de México, el nombre fue cambiado por el de Valle Nacional. Hace 35 años esas tierras pertenecían a los indios chinantecos, tribu pacífica entre quienes las dividió el presidente Juárez. Cuando Díaz subió al poder, olvidó dictar medidas para proteger a los chinantecos contra algunos hábiles españoles, de modo que en pocos años los indios se habían bebido unas cuantas botellas de mezcal y los españoles habían quedado con sus tierras. Los indios de Valle Nacional consiguen ahora su alimento cultivando pequeñas parcelas rentadas en lo alto de las laderas de las montañas, impropias para el cultivo de tabaco. Aunque los agricultores siembran maíz y frijol, a veces plátano u otras frutas tropicales, el tabaco es el único producto de consideración en el valle. Las haciendas son en general muy grandes, tan solo hay unas 30 en todo el distrito. De estas, 12 son de Balsa Hermanos, propietarios de una gran fábrica de puros en Veracruz y otra de Oaxaca. Después de la cena salimos a dar un paseo por el pueblo y el presidente nos asignó un policía, Juan Hernández, para nuestra protección. Desde luego hablamos con este. Se retiene a todos los esclavos hasta que mueren. A todos, dijo Hernández. Y cuando mueren, los amos no siempre se toman la molestia de enterrarlos. Los arrojan a las ciénegas donde los caimanes los devoran. En la hacienda Hondura de Nanche son arrojados tantos a los caimanes que entre los esclavos circula la expresión de échenme a los hambrientos. Entre estos esclavos existe un miedo terrible a ser arrojados a los hambrientos antes de morir, mientras están todavía conscientes, como ya ha sucedido. Los esclavos que están exhaustos y no sirven para nada, según nos contó el policía, pero que tienen la fuerza suficiente para gritar y defenderse, sí van a ser echados a los hambrientos, o sea, los caimanes. Son abandonados en el camino sin un centavo y los andrajosos, muchos de ellos se arrastran hasta el pueblo para morir.
Los indios les dan algunos alimentos y en las afueras del pueblo hay una casa vieja donde se permite a esas miserables criaturas pasar sus últimas horas. El sitio se conoce con el nombre de Casa de la Piedad. La visitamos acompañados de policías y encontramos allí a una anciana echada boca abajo en el suelo. No se movió cuando entramos ni cuando hablamos entre nosotros, y luego a ella, por algunos momentos, no supimos si estaba viva o muerta, hasta que gruñó débilmente. Puede imaginarse lo que sentimos, pero nada podíamos hacer. Caminamos quedamente hacia la puerta y salimos deprisa. Poco después, por la tarde, nos dijo el secretario municipal: notarán ustedes que esta región saludable, ¿no ven los gordos que estamos? Los trabajadores de las plantaciones, sí, se mueren de malaria, de tuberculosis, pero se debe a que están mal alimentados. Todo lo que comen generalmente son tortillas y frijoles agrios. Además los azotan mucho. Sí, se mueren, pero nadie más aquí se ha enfermado. A pesar de que nos había contado Juan Hernández, el policía, el secretario, nos aseguró que la mayoría de los esclavos que morían eran enterrados. El entierro se hace en un pueblo y cuesta a los amos 1.50 y por caridad el municipio coloca una cruz de bambú en cada tumba. Cuando caminábamos bajo la luna, echamos una mirada al cementerio y contuvimos la respiración ante tanto terreno lleno de cruces. Si los hacendados entierran a sus muertos. A juzgar por la cantidad de cruces se creería que Valle Nacional no es un pueblo de 1000 almas, sino una ciudad de 100,000. Al dirigirnos hacia la casa del presidente para dormir, nos detuvo el rumor de una débil voz que nos llamaba. Siguió después un lastimero ataque de tos y vimos algo así como un esqueleto humano en cluquillas junto al camino. Era un hombre que pedía 1 centavo, le dimos varios y poco después ya sabíamos que era uno de los que iba a morir a la Casa de la Piedad. Era cruel hacerle hablar, pero insistimos y en horrible susurro logró relatar su historia entre golpes de tos. Se llamaba Ángel Echavarría, tenía 20 años y era de Tampico. Le ofrecieron pagarle 2 diarios en una finca 6 meses antes y había aceptado, pero solo para ser vendido como esclavo a Andrés M. Rodríguez, propietario de la Hacienda Santa Fe. A los 3 meses de trabajo empezó a agotarse por el inhumano tratamiento que recibía. A los 4, un capataz llamado Agustín le rompió un sable en la espalda. Cuando volvió en sí, después de los golpes, había escupido parte de un pulmón. Después lo azotaban con más frecuencia porque no podía trabajar con la misma intensidad y varias veces se desmayó en el campo. Por fin lo dejaron libre, pero cuando pidió los jornales que creían suyos, le dijeron que debía 1.50 en la finca. Vino al pueblo y se quejó ante el presidente, pero no fue atendido. Ahora, demasiado débil para emprender la marcha a su hogar, moría tosiendo y pidiendo limosna. Nunca en mi vida había visto otra criatura tan extenuada como Ángel Echavarría. Y parecía increíble que ese hombre, tan solo 3 días antes, hubiera trabajado todo el día, bajo los rayos del sol. Visitamos la Hacienda Santa Fe, así como otras 6 más, y comprobamos que el sistema de alojamiento, de alimentación, de trabajo y de vigilancia de los esclavos era el mismo. El dormitorio principal de Santa Fe consistía
en una habitación sin ventanas, con el piso de tierra, cuyas paredes eran postes clavados en el suelo de 3 centímetros de distancia uno del otro, sujetos firmemente con alambres de púas. Eran tan inexpugnable como una cárcel norteamericana. Las camas consistían en petates extendidos sobre bancas de madera. Había 4 bancas, 2 a cada lado, una encima de otra, situadas a todo lo largo del aposento. Las camas estaban juntas, tanto que se tocaban. Las dimensiones del recinto eran 23 por 5.5 metros y en ese reducido alojamiento dormían 150 hombres, mujeres y niños. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sin duda ha sido una lectura sumamente cruda. Una tragedia, un drama extraordinario. Eso sucedía en México en aquellos ayeres, en el gobierno de Porfirio Díaz. Sí, completamente. Pues es parte de nuestra historia, pero aquí ya viene siendo microhistoria, ¿no? Porque se viene desde personajes como este joven de Ángel Echavarría, ¿no? Que a lo mejor han pasado en el anonimato, pero pues era un joven de 20 años. 20 años y ya... Y todo lo que le hicieron, ¿no? Lo mataron. Completamente. Esto fue el Rincón de la Lectura Virtual. Así es, ese es el Rincón de la Lectura Virtual. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que si ustedes no vienen a la biblioteca va a ustedes. Gracias. Gracias. Ay, no, pobre muchacho, qué bárbaro. Qué tremendo está eso. Es que ni siquiera me puedo imaginar cómo le habrán pegado en la espalda como para que haya escupido el pedazo de pulmón. Así es. Tú eres de una parte agrícola. ¿También crees que pudo haber en aquellos ayeres una cosa parecida? Fíjese que lo que yo estaba viendo cuando estaba leyendo aquí, pensé y dije, ¿no será que alguno de mis antepasados anduvo por allá? No sé por qué lo pensé. ¿Sería? Posiblemente, no sé. Ajá. Porque tengo familia en León y tengo familia en... Bueno, por parte de mi papá, por parte de mi abuelo materno, Ajá. no lo conozco, pero sé que era de Hidalgo. Y digo, ay, ¿no sería que por allá anduvieran alguno de mis antepasados le tocó vivir eso? No sé, se me vino a la mente, ¿no? Posiblemente, no sé. ¿Y esto del libro, qué te ha parecido? No, pues sin duda, indiscutiblemente, pues ¿Te es gustó algo... la elección que hice? No, sí, completamente, está muy interesante y sobre todo que pues es algo que tiene que quedar en nuestro recuerdo y sobre todo que ahorita, ¿no? Hasta ahorita qué es lo que se está viviendo también. A lo mejor no igual, pero no se ha erradicado por completo este tipo de explotación. Así es. Gracias.